Existe un silencioso acto de resistencia en esas personas que cuando llega su cumpleaños deciden conscientemente tratarlo como un día cualquiera. Esa aparente indiferencia ante la fecha que marca su llegada al mundo no es una simple falta de interés o un rasgo de carácter reservado. Es muchas veces un gesto lleno de significado, una forma de declarar sin palabras una distancia emocional frente a una celebración que para otros es motivo de alegría. Restarle importancia a una fecha que socialmente está cargada de expectativas y rituales puede parecer un detalle insignificante, pero detrás de ese gesto sencillo suele habitar un universo complejo de emociones, memorias y heridas que merecen ser observadas con respeto y profundidad. Todas hemos conocido a alguien así. Quizás incluso te reconozcas en esa descripción. Esa persona que, cuando alguien le pregunta qué hará para su cumpleaños, responde con un nada especial o es un día como cualquier otro. Y mientras los demás insisten en que debería celebrar, en que merece un momento de reconocimiento, algo dentro de ella se retrae. No quiere ser el centro de atención, no quiere que la miren, ni que la rodeen, ni que le recuerden que ese día tiene que sentirse feliz. Prefiere la calma, la discreción, el silencio. Y no porque no valore su vida, sino porque hay algo en la exposición que le resulta incómodo, algo que despierta una incomodidad más profunda, casi ancestral. Es curioso cómo una fecha tan universalmente asociada a la alegría puede transformarse en un territorio difícil para algunas personas. Mientras el mundo celebra, hay quienes solo desean que el día pase rápido, sin sobresaltos, sin preguntas, sin velas. No se trata de ingratitud ni de frialdad emocional. Lo que se esconde detrás de esa aparente serenidad muchas veces es una historia de decepciones, de momentos en que la ilusión se rompió, de recuerdos de cumpleaños que no salieron como esperaban o de experiencias que sin quererlo dejaron una marca invisible en su manera de vivir la celebración. Durante mis años acompañando a mujeres en sus procesos de autoconocimiento, he aprendido que la forma en que cada una se relaciona con su propio cumpleaños dice mucho más de lo que aparenta. Es un espejo pequeño, pero muy revelador de nuestra relación con nosotras mismas. Refleja el valor que creemos tener, la manera en que aceptamos o resistimos el cariño ajeno, cómo enfrentamos el paso del tiempo y sobre todo cómo aprendimos a recibir amor, reconocimiento o cuidado sin sentir que tenemos que ganárnoslo primero. No hay una sola razón por la que alguien decide restarle importancia a su cumpleaños. Cada historia es única. Cada elección tiene detrás una trama de experiencias que ha ido moldeando esa relación con el propio merecimiento. Pero a lo largo de los años he identificado ciertos patrones, hilos que se repiten, pequeñas constantes emocionales que atraviesan historias diferentes y que nos ayudan a entender por qué algunas personas prefieren desaparecer justo el día en que todos quieren verlas brillar. Y quizá te sorprenda saber que muchas de esas personas, las que parecen tan tranquilas ante su cumpleaños, suelen ser las más sensibles. No es que no sientan, es que sienten demasiado. No es que no valoren la vida, es que han aprendido a protegerse del dolor que viene con la expectativa. A veces, ese gesto de no celebrar es una forma silenciosa de cuidar su propia vulnerabilidad, de no exponerse al riesgo de la decepción o a la incomodidad de recibir sin dar. Así comienza esta historia. Una historia que no trata sobre cumpleaños en realidad, sino sobre el vínculo más íntimo que tenemos con nosotras mismas. El del valor propio, el del merecimiento, el del permiso de existir sin condiciones, incluso y especialmente en el día que marca nuestro nacimiento. Nilda Charaviglio dijo: hay algo profundamente revelador en la manera en que aprendemos a esperar o a no esperar de los demás. Y cuando hablo de quienes eligen pasar su cumpleaños en silencio, pienso en esas pequeñas niñas que alguna vez soñaron con un pastel, con globos, con una mesa llena de sonrisas y promesas, y que una y otra vez se encontraron con la ausencia. No siempre fue una ausencia ruidosa o evidente. A veces fue la prisa de los padres, una llamada que no llegó, una vela soplada deprisa porque ya era tarde.
o simplemente una sensación de que lo que ellas esperaban no tenía lugar en el mundo real. Ese desencanto temprano es una semilla diminuta pero poderosa que con los años germina en la forma de una adulta que ha aprendido a no esperar demasiado de nadie, ni siquiera de sí misma. Esa mujer, la que sonríe con educación cuando alguien le dice feliz cumpleaños, pero en el fondo solo quiere que el día pase, no nació indiferente. Se educó emocionalmente en la prudencia. Aprendió que esperar algo especial puede doler, que abrir espacio para la ilusión es arriesgarse a que algo la rompa. Y así, sin decidirlo del todo, comenzó a construir una armadura invisible, hecha de independencia, de autosuficiencia, de frases como no hace falta que me regalen nada o yo no necesito celebraciones. Lo dice convencida, pero lo dice también para convencerse, porque en algún rincón de su memoria aún vive la niña que sí lo necesitaba, la que esperaba que alguien la mirara con ternura y dijera, me alegra tanto que existas. Recuerdo a Verónica, una mujer que llegó a mi consulta diciendo que no entendía por qué se sentía tan incómoda cuando alguien intentaba hacerle un regalo. Me da vergüenza, me dijo. No sé dónde ponerme, no sé qué cara poner, me parece demasiado. Su historia era una sucesión de cumpleaños olvidados, de gestos fallidos, de promesas que no se cumplieron. Y sin embargo, su mente no recordaba el dolor, lo había transformado en costumbre. Con los años había hecho de la autosuficiencia un escudo. No espero nada de nadie, repetía como un mantra sin darse cuenta de que en esa frase había más tristeza que orgullo. Detrás de su aparente fortaleza había una herida que no se atrevía a reconocer, el miedo a ser decepcionada de nuevo. Cuando alguien ha experimentado el desencanto repetido, el cerebro aprende una lección silenciosa. Protegerse es mejor que sentir. Y protegerse, en este caso, significa no esperar nada. Significa tratar el cumpleaños como un día más. No porque no importe, sino porque dolería demasiado que importara y no sucediera nada. Es un mecanismo de defensa elegante, casi invisible, que se disfraza de madurez, de desapego, de filosofía de vida, pero en realidad es un pacto con el miedo. Si no espero, no sufro. Con el tiempo, ese hábito emocional se vuelve parte de la identidad. La mujer que no celebra se define como la que no necesita nada, la que no hace drama, la que está bien sola. Y a los ojos del mundo parece fuerte, independiente, incluso admirada, pero en su interior, en los espacios donde nadie la mira, hay un anhelo silencioso, casi inconfesable, el de poder recibir sin sentir culpa, de poder dejarse cuidar sin tener que justificarlo, de ser celebrada no por lo que hace, sino por lo que es. Y aquí ocurre algo interesante. Cuando ese patrón se instala, no solo afecta cómo vivimos el cumpleaños, sino cómo nos relacionamos con todo lo que implica recibir amor. Porque el cumpleaños, en el fondo, es una metáfora. Es el único día del año en que no se espera que hagas nada para ser reconocida. Es el día en que se celebra tu mera existencia. Y para quienes construyeron su identidad sobre la base del esfuerzo, del deber, del sacrificio, eso puede ser insoportable. He acompañado a muchas mujeres así, mujeres que cuidan, que sostienen, que trabajan, que aman con fuerza, pero que no saben recibir, que cuando alguien les dice «te mereces esto», sienten un nudo en el estómago, como si algo estuviera mal. Son las mismas que apagan sus cumpleaños antes de que empiecen, porque dentro de ellas la idea de ser festejadas activa una vieja alarma, la de la niña que se sintió invisible, la que creyó que no era suficiente para merecer la atención de nadie. No se trata solo de sanar un recuerdo, sino de desmontar una creencia mucho más profunda, la de que el amor hay que ganárselo, que para que te miren tienes que brillar, que para que te quieran tienes que servir, complacer, rendir. Y cuando alguien les dice feliz cumpleaños, esas mujeres sienten que no saben qué hacer con esa felicidad, porque la mente que ha vivido desde la carencia no entiende que el simple hecho de existir ya es motivo suficiente para ser celebrada. Verónica lo descubrió un día casi sin querer. Llegó a sesión con un ramo de flores en la mano.
Me las compré yo, me dijo riendo. Era su cumpleaños. No lo había anunciado, no lo había posteado en redes, no había invitado a nadie. Solo se había regalado flores, por primera vez en su vida. No necesito que nadie me celebre, dijo. Pero esta vez no lo decía desde la defensa, sino desde la reconciliación. Había entendido que celebrar no significa esperar que los demás lo hagan, sino darse permiso para reconocerse, para mirarse y decirse: me alegra que existas. Ahí está el punto de inflexión. No se trata de forzarse a celebrar ni de llenar vacíos con fiestas vacías. Se trata de reconectar con el sentido profundo de lo que significa celebrar la vida. No como una obligación social, sino como un acto íntimo de afirmación. Cuando una mujer logra eso, su relación con el cumpleaños cambia, pero también cambia su relación con todo lo demás, con el amor, con la atención, con la gratitud. Porque dejar de esperar no es lo mismo que haber hecho las paces con la decepción. A veces, dejar de esperar es solo la forma más sutil de seguir cargando con ella. Y solo cuando una mujer se atreve a mirar esa herida sin juicio, con ternura, puede empezar a transformarla, puede volver a abrir la puerta a la ilusión, no como una ingenuidad, sino como un signo de madurez emocional. Quizás algún día, sin planearlo, se despierte en su cumpleaños y algo dentro de ella se sienta distinto. No necesitará grandes gestos, ni regalos, ni multitudes. Bastará con un pensamiento simple, pero profundamente reparador. Estoy aquí y eso ya es suficiente. Ese día, sin saberlo, habrá recuperado algo que creía perdido: la capacidad de recibir la vida sin miedo. Hay una historia que se repite en muchas mujeres, aunque cambien los nombres, las edades o los escenarios. Una historia que comienza con una fecha marcada en el calendario, una ilusión tenue que se apaga con los años, y un gesto repetido de indiferencia que en realidad es una forma de protección. Pero hay otro tipo de historia, una que no nace del desencanto, sino del conflicto con el paso del tiempo. Para muchas, el cumpleaños no representa tanto una herida del pasado como una sombra del futuro. Es el espejo donde se refleja el paso de los años, donde la juventud comienza a volverse un recuerdo y la vida una sucesión de decisiones que ya no se pueden deshacer. El tiempo, mi reina, tiene una manera extraña de susurrarnos la verdad. No lo hace de golpe, sino lentamente. Una mañana miras una fotografía antigua y te reconoces solo a medias. Otra tarde escuchas a alguien hablar de planes, de comienzos y descubres que ya no piensas tanto en empezar sino en sostener. Cada cumpleaños trae un recordatorio silencioso. Has vivido un año más. Y para algunas mujeres esa constatación no trae gratitud, sino una punzada de ansiedad. He escuchado muchas veces la misma confesión, dicha con voz baja y ojos que no saben a dónde mirar. No quiero cumplir años, Nilda. No quiero sentir que el tiempo se me escapa. Y detrás de esa frase no hay vanidad, hay miedo. Miedo a no haber hecho lo suficiente, a no haber vivido lo bastante, a no haber elegido bien. En una sociedad que glorifica la juventud y castiga la madurez femenina con un silencio cruel, envejecer puede sentirse como una derrota. Las mujeres cargamos con un mandato invisible: ser eternamente bellas, fértiles, deseables, disponibles. Y cada vela que se enciende sobre el pastel parece susurrar que nos alejamos de eso, de un ideal imposible que nunca nos perteneció, pero que aprendimos a perseguir como si fuera nuestro destino. Recuerdo a Ana, una mujer brillante que llegó a mí semanas antes de cumplir 40. Tenía una carrera estable, independencia, amigas que la adoraban, pero algo en su interior estaba en crisis. No me siento en paz con mi edad, me dijo. Y no era por arrugas o por canas, era por una sensación difusa de fracaso. Me hablaba de los hijos que no tuvo, de la pareja que no llegó, de los sueños que cambió por responsabilidades. Sentía que su vida era buena, sí, pero no la que había imaginado cuando tenía 20. Su cumpleaños se acercaba y con él la sensación de haber fallado un examen que nadie le estaba tomando. Lo que Ana no sabía, lo que muchas no saben, es que ese peso no viene del tiempo, sino de las expectativas que aprendimos a asociar con él. Nos enseñaron que la vida tiene una línea recta, que a cierta edad hay que lograr ciertas cosas y que desviarse del guión significa perder. Pero la vida, mi amor, no es una línea, es una espiral.
y en cada vuelta nos enfrentamos con lo mismo desde un lugar diferente. Cumplir años no es repetir, es ampliar, es tener otra oportunidad de mirar con nuevos ojos lo que antes no entendíamos. Sin embargo, para muchas, el cumpleaños no es expansión, sino juicio. Es el día en que se enfrentan consigo mismas y con lo que creen que deberían haber sido. Y esa comparación, inevitable, cruel, silenciosa, les roba la posibilidad de celebrar. Por eso, en vez de pastel, prefieren rutina. En vez de fiesta, silencio. No porque odien cumplir años, sino porque no soportan la idea de hacerlo sin sentir plenitud. Cuando trabajamos juntas, Ana descubrió algo importante. No era su edad lo que le dolía. Era el relato que había construido sobre lo que a esta edad debía haber logrado. Aprendió a mirar sus años no como una medida de éxito, sino como un mapa. Cada línea, cada error, cada pérdida era una coordenada de crecimiento. Un día me dijo algo que nunca olvidé. Creí que cumplir 40 era el final de algo, pero me estoy dando cuenta de que apenas empiezo a entender quién soy. Esa frase encierra la transformación más poderosa que he visto en muchas mujeres. Porque cuando una mujer se reconcilia con el paso del tiempo, se vuelve libre. Libre de los relojes sociales, libre de la comparación, libre de la urgencia por llegar. Comprende que la edad no la define, sino que la amplía. Que no tiene que parecer de 20 para sentirse viva, ni tener hijos para sentirse completa, ni estar casada para sentirse amada. Aprende que su valor no se mide en años, sino en conciencia. Y algo hermoso ocurre entonces. El cumpleaños deja de ser una amenaza. Se convierte en un acto de gratitud, no por lo que falta, sino por lo que se ha vivido, por las veces que sobrevivió a sí misma, por las veces que se reconstruyó cuando nadie miraba, por cada arruga que guarda la historia de una sonrisa que le costó, pero valió la pena. El miedo al tiempo no desaparece del todo, porque somos humanas y el cuerpo cambia y la vida pasa. Pero deja de paralizarnos, deja de robarnos la alegría de estar aquí, ahora. Porque si hay algo que el tiempo enseña, cuando lo miramos con ternura y no con miedo, es que la vida nunca se va, solo se transforma. Y quizás eso sea lo que en el fondo estamos llamadas a celebrar, más allá de las velas y los números. El milagro de seguir siendo, de seguir aprendiendo, de seguir sintiendo, incluso cuando nada se parece a lo que imaginábamos. Porque crecer, mi amor, no es perder, es recordar quién eres después de todo lo que has vivido. Hay fechas que se graban en la piel sin que uno las elija, no porque representen algo que deseamos recordar, sino porque marcan el instante exacto en que algo se quebró dentro de nosotras. Para muchas personas, el cumpleaños dejó de ser una celebración no por desencanto ni por miedo al tiempo, sino porque un día, sin buscarlo, la vida entrelazó esa fecha con una pérdida. Y desde entonces, cada año, el calendario no marca una fiesta, sino una herida. Lo llamo el eco de la ausencia, porque eso es lo que se siente. Un eco que regresa cada año, envolviendo el aire con una tristeza difícil de nombrar. No es que esas personas no quieran celebrar, es que el cuerpo y la memoria no pueden separar la vida del duelo. Para ellas, el cumpleaños se convierte en una cita con el recuerdo, una conmemoración silenciosa de aquello que ya no está. Recuerdo a Elena, una mujer de voz suave que llegó a mí sin saber explicar por qué se sentía tan incómoda cuando se acercaba a su cumpleaños. Me pone triste sin razón, decía, hasta que, poco a poco, la memoria comenzó a abrirse. Su madre había muerto el mismo día en que ella cumplió 14 años. Esa coincidencia había dejado una huella tan profunda que durante más de 2 décadas, Elena había aprendido a pasar ese día como una sombra. No organizaba nada, no recibía regalos, no aceptaba invitaciones. Su cuerpo simplemente lo atravesaba, esperando que terminara. Mientras hablaba, comprendí que para ella no había pasado el tiempo. Cada año, cuando llegaba esa fecha, algo dentro de ella volvía a tener 14 años. Volvía a escuchar el teléfono sonar, volvía a sentir el silencio pesado de su casa. Volvía a entender, aunque no quisiera, que la alegría y la pérdida pueden ocurrir en el mismo instante. No era que Elena rechazara su cumpleaños, es que en su mundo interno ese día pertenecía al dolor y celebrar habría sido en su mente una traición.
como si al sonreír pudiera borrar la memoria de su madre, como si disfrutar significara olvidar. Su silencio era una forma de lealtad, una manera inconsciente de decirle a esa ausencia: no te he dejado atrás. Con el tiempo fuimos trabajando juntas para que entendiera algo esencial. Recordar no es lo mismo que vivir anclada al pasado. El duelo no se disuelve olvidando, sino integrando, es decir, reconociendo que es posible honrar a quien se fue y al mismo tiempo celebrar a quien se queda, que la alegría no borra la memoria, sino que la amplía, que la vida y la muerte no se oponen, sino que se sostienen mutuamente. Pero este proceso, mi amor, requiere paciencia, porque cuando la pérdida está asociada a una fecha tan simbólica, el calendario se convierte en una herida abierta. Cada cumpleaños activa el cuerpo de la memoria, el olor, la luz, las palabras, el vacío. No hay defensa posible ante eso, solo la ternura, la capacidad de mirarte y decirte: no estoy traicionando a nadie al seguir viviendo. He visto este patrón repetirse muchas veces. A veces no es la muerte, a veces es una separación, una traición, una ruptura que ocurrió justo en esa fecha y que desde entonces contaminó el significado del cumpleaños. El día en que debía celebrarse la vida se convirtió en el recordatorio de lo que se perdió y, sin darnos cuenta, empezamos a construir un ritual invertido. En lugar de soplar velas para pedir deseos, apagamos cualquier rastro de emoción para no sentir. Pero lo cierto es que la vida, incluso en medio del dolor, siempre busca un modo de volver a florecer. No lo hace con fuegos artificiales ni con grandes gestos, sino con pequeños movimientos. Una llamada que sí contestas, un café que aceptas, una vela que enciendes, aunque sea en silencio. La sanación, en estos casos, no consiste en forzarte a celebrar, sino en permitirte vivir el día sin miedo a sentirlo todo. Elena lo entendió un año en que decidió hacer algo diferente. No organizó una fiesta ni publicó nada en redes. Solo preparó una comida con su hija y encendió una vela junto a una fotografía de su madre. Dijo unas palabras en voz baja y luego brindó: por la vida que me diste y por la que sigo viviendo. Ese día no hubo tristeza, solo una paz serena, como si por fin la fecha hubiera encontrado un nuevo sentido. Eso es lo que ocurre cuando dejamos de pelear con el calendario. El dolor se vuelve memoria y la memoria deja de ser una prisión para convertirse en homenaje. No siempre podremos celebrar con alegría. A veces, celebrar significa simplemente estar presentes, respirar, reconocer que seguimos aquí, a pesar de todo, que hemos sobrevivido al dolor y de alguna manera seguimos siendo capaces de sentir. Porque al final, eso también es una forma de cumpleaños. Renacer un poco cada vez que elegimos no quedarnos en la oscuridad. Y cuando una mujer logra eso, cuando puede mirar atrás con amor y al mismo tiempo mirar adelante sin miedo, su vida cambia de frecuencia. Ya no necesita escapar del pasado ni huir del futuro. Puede habitar su presente con una gratitud nueva, más madura, más real. Y quizás algún día, cuando alguien le diga feliz cumpleaños, podrá sonreír sin incomodidad. No porque haya olvidado lo que perdió, sino porque por fin entendió que seguir viva también es una forma de amor. Nilda Chiaraviglio dijo: existe otro tipo de resistencia, más sutil, más silenciosa aún. No nace del desencanto ni del miedo, ni siquiera del duelo, sino del cansancio ante lo superficial. Hay personas que no rehuyen su cumpleaños por tristeza, sino por una profunda necesidad de autenticidad. Para ellas, las celebraciones se han convertido en un teatro predecible, en un ritual vacío donde la forma pesa más que el significado. Esas personas no rechazan la vida, rechazan la mentira. No quieren una mesa llena de sonrisas que no sienten, ni abrazos que se dan por costumbre. Prefieren el silencio a la falsedad. Con los años he aprendido a reconocer esa mirada, la de quienes llegan a consulta y me dicen: no me gusta mi cumpleaños, me parece una obligación. Y cuando ahondamos un poco, descubrimos que detrás no hay amargura, sino una necesidad de verdad. Son mujeres y hombres que perciben con una sensibilidad extraordinaria cuando algo se hace por compromiso, cuando la emoción se imita,
cuando la presencia se sustituye con un mensaje automático o una publicación vacía. Y ante eso prefieren no celebrar en absoluto. Recuerdo a Gabriel, un hombre de 40 y tantos, con una voz serena y un aire de calma. Me contó que dejó de festejar su cumpleaños después de una fiesta organizada por sus amigos. Había música, regalos, risas y sin embargo, él se sintió más solo que nunca. Estaban ahí, me dijo, pero nadie estaba realmente conmigo. Cada conversación era una distracción, cada risa una forma de llenar el aire. Nadie le miró a los ojos para decirle, me alegra que existas. Aquella noche, rodeado de gente, entendió lo que era la soledad más cruda, la de sentirse invisible en medio del ruido. Después de aquello, Gabriel decidió no celebrar más, no por rencor, sino por respeto a sí mismo. No quiero fingir conexión donde no la hay, me dijo. Y esa frase se me quedó grabada, porque en ella hay una verdad que muchos sentimos, aunque pocos se atreven a decirla. Lo que necesitamos no es una fiesta, sino presencia. Vivimos en un tiempo donde la inmediatez lo ha contaminado todo. Las felicitaciones llegan por notificación, los deseos se repiten con plantillas y emojis, y la atención real se diluye entre pantallas. En ese contexto, el cumpleaños ha perdido parte de su sentido original. Ese gesto humano y sincero de mirar a alguien y celebrar su existencia con honestidad. Lo hemos sustituido por lo visible, por lo que se puede mostrar, fotografiar, publicar. Y quienes sienten más profundamente, quienes buscan verdad en cada vínculo, no pueden evitar sentirse fuera de lugar ante tanta apariencia. Pero hay una belleza profunda en esta incomodidad, porque esa incomodidad, mi amor, no es desdén, es sensibilidad, es la incapacidad de conformarse con lo superficial. Las personas como Gabriel nos recuerdan algo esencial, que celebrar no debería ser un acto social, sino un acto de alma, que las verdaderas celebraciones son las que no necesitan ruido, sino presencia. Y sin embargo, esta forma de ver el mundo tiene un costo, porque quien busca autenticidad en un mundo que premia lo superficial suele sentirse aislado. Y ese aislamiento a veces se confunde con frialdad, con desapego, con arrogancia. Pero no lo es simplemente el intento de proteger lo sagrado. Ese espacio donde las emociones todavía son verdad, donde los vínculos todavía tienen peso. He conocido mujeres que no soportan los saludos automáticos en sus cumpleaños, que prefieren un solo mensaje profundo a 100 superficiales, que no quieren regalos, sino una conversación real, que no necesitan flores, sino ser miradas con presencia. Y a menudo, cuando la sociedad las juzga por ser frías o complicadas, en realidad lo que están haciendo es defender su pureza emocional. Esa resistencia a los rituales vacíos es también un recordatorio. Nos invita a detenernos, a preguntarnos cuándo fue la última vez que celebramos de verdad. No con ruido, sino con alma. No con fotos, sino con mirada. No con promesas, sino con presencia. Cuando Gabriel comprendió esto, empezó a construir un nuevo significado para su cumpleaños. Ya no lo evitaba, pero tampoco lo llenaba de gente. Lo convirtió en un día de retiro. Se iba solo al mar, sin avisar a nadie, y se regalaba silencio. Me dijo una vez, antes necesitaba que los demás me dijeran que mi vida valía la pena. Ahora lo sé cuando estoy solo y aún siento gratitud. Esa frase es, en sí misma, una forma de madurez. Porque celebrar no siempre significa compartir. A veces, celebrar es reconectar. Es volver a uno mismo y agradecer estar aquí, sin testigos, sin artificios, sin guión. Es una manera de decirle a la vida, gracias por seguir respirando dentro de mí, incluso cuando nadie lo nota. Y tal vez, cuando logremos entender esto, podamos transformar también nuestra forma de acompañar a los demás. Tal vez dejemos de llenar los cumpleaños de ruido y comencemos a llenarlos de verdad. Que cuando digamos feliz cumpleaños, no lo digamos por costumbre, sino con presencia. Que miremos a la persona frente a nosotros y le hagamos sentir, aunque sea por un instante, que su existencia importa. Porque en el fondo, lo que todos necesitamos no es una gran celebración, sino una mirada sincera que nos recuerde que somos
somos vistos, que somos recordados, que somos amados. Y cuando ese tipo de conexión existe, no importa si hay fiesta o silencio, velas o mar, regalos o nada, la celebración se vuelve auténtica, profunda, luminosa, porque no viene de la obligación, sino del alma. Hay una raíz aún más profunda que atraviesa todas las historias que te he contado. Es la más silenciosa, pero también la más universal. La que no siempre se ve, pero que sostiene gran parte de las razones por las que tantas personas eligen ignorar su cumpleaños. Yo la llamo la deuda del autovalor. Esa creencia oculta y persistente de que no somos suficientes para merecer ser celebradas simplemente por existir. Quizás te resulte familiar, esa sensación que aparece cuando alguien te dice algo bonito y no sabes cómo recibirlo, cuando minimizas tus logros, cuando desvías los elogios, cuando te incomoda el cariño gratuito. Es ese impulso de restarle importancia a lo que eres, como si brillar un poco fuera una falta de humildad. Pero en realidad lo que hay detrás no es modestia, es la duda sobre el propio merecimiento. He visto esta herida repetirse una y otra vez, sobre todo en mujeres que crecieron aprendiendo que su valor dependía de lo que daban, no de lo que eran. Mujeres que cuidaron, que sostuvieron, que resolvieron, que aprendieron a amar sirviendo, que entendieron muy pronto que la aprobación se ganaba a través del esfuerzo. Y así, poco a poco, fueron desplazando su valor interno hacia afuera. Soy buena si soy útil. Soy digna si soy necesaria. Soy valiosa si no decepciono a nadie. Y entonces llega el cumpleaños, ese día en el que no hay que hacer nada, en el que se supone que todo el amor debe recibirse sin esfuerzo. Y la mente entra en conflicto. Recuerdo a Laura, una mujer generosa, de esas que siempre están pendientes de todos. Organizaba fiestas, recordaba aniversarios, preparaba sorpresas, pero cuando llegaba su cumpleaños, su energía se apagaba. No me gusta celebrarlo, me dijo una vez. No lo siento importante. Y cuando profundizamos, descubrimos algo revelador. Su problema no era la fecha, era la idea de recibir. Le incomodaba ser el centro de algo sin haberlo ganado. No he hecho nada especial para merecer una celebración, dijo. Aquella frase fue un espejo. Laura había pasado la vida intentando ganarse un lugar a través de la entrega, hasta que olvidó que simplemente existir ya era suficiente. Su cumpleaños la enfrentaba con esa verdad incómoda, que su valor no dependía de su utilidad, sino de su presencia. Y eso, para muchas mujeres, resulta casi insoportable, porque cuando toda tu identidad está construida sobre el hacer, el simple acto de ser se vuelve una amenaza. Por eso hay quienes se esconden tras la modestia o el desinterés. Dicen, no hace falta que me celebren, cuando en realidad lo que quieren decir es, no sé cómo recibir amor sin sentir culpa. Es una forma de autoprotección. Si no se celebra, no hay que enfrentarse a la incomodidad de ser vistas. Y así el ciclo se repite año tras año. Dar sin pausa, recibir con dificultad, hasta que un día el alma se cansa y empieza a preguntar, ¿cuándo me tocará a mí? Y es que no hay acto más poderoso que aprender a recibir sin justificarse, aceptar un gesto de cariño sin pensar que debes devolverlo, sonreír ante un elogio sin necesitar explicar por qué no mereces tanto, recibir una celebración sin sentirte en deuda, porque cuando puedes hacer eso, has comenzado a sanar la deuda del autovalor. Laura lo entendió con el tiempo. Comenzó con algo pequeño. Un año decidió no organizar nada para nadie, solo para sí misma. Se tomó el día libre, se compró un vestido, fue a su café favorito y escribió una carta para ella. Hoy no tengo que demostrar nada, se escribió. Hoy celebro que existo, con mis luces y mis sombras. Me dijo después que fue el cumpleaños más extraño y más hermoso de su vida. Por primera vez no necesitó que nadie la validara. Por primera vez se celebró a sí misma. Eso es lo que ocurre cuando empezamos a cuestionar la creencia de que debemos ganarnos el amor. La celebración deja de ser un acto externo para convertirse en un acto interno, un gesto íntimo de reconciliación. No es una fiesta ni un ritual. Es un recordatorio. Soy suficiente, incluso cuando no hago nada extraordinario. Y aquí está la paradoja más hermosa. Cuando aprendemos a reconocernos,
los demás también comienzan a hacerlo, porque el valor que irradiamos no se puede fingir. Cuando te sabes merecedora, el mundo lo siente. Cuando te das permiso para recibir, atraes relaciones donde el dar y el recibir fluyen sin culpa. Cuando te celebras, enseñas a los demás a hacerlo contigo. Por eso siempre digo que el cumpleaños, más que una fecha, es una oportunidad de despertar. Un espejo que nos muestra dónde estamos emocionalmente paradas. Si lo rechazamos, quizá aún no creemos merecer la vida. Si lo tememos, quizá aún sentimos que no hemos vivido lo suficiente. Pero si lo abrazamos, con todo lo que implica, lo que duele y lo que alegra, ese día se convierte en un ritual de autovalidación. No hay mayor celebración que la de una mujer que se mira al espejo y se dice: soy valiosa, aunque nadie me aplauda, porque esa certeza no depende de la edad, del amor de otros, ni del éxito, depende de algo mucho más simple y más profundo, de recordar que el solo hecho de existir ya es un milagro. Y quizás eso sea, en el fondo, lo que el cumpleaños intenta enseñarnos cada año, que no necesitamos razones para honrarnos, que no hay logros que alcanzar para ser dignas, que la vida misma ya nos eligió. Y mientras sigamos aquí, respirando, amando, aprendiendo, cada día puede ser una celebración, aunque no haya velas, ni aplausos, ni testigos, porque el mayor regalo no viene de afuera, está en volver a reconocernos una y otra vez como suficientes. Hay algo que ocurre cuando una mujer empieza a hacer las paces con su propia historia, con sus duelos, con sus vacíos, con su manera de habitar el tiempo. Poco a poco, la indiferencia hacia su cumpleaños deja de ser una armadura y empieza a convertirse en una elección consciente. Pero para llegar ahí hay que atravesar una última capa, quizá la más desafiante de todas, la reconciliación con la visibilidad. Porque hay algo profundamente humano en querer ser vistos, no solo en el sentido físico, sino en el sentido emocional. Ser vistos en lo que somos, en lo que sentimos, en lo que realmente necesitamos. Y muchas veces, detrás de esa decisión de no celebrar, lo que hay es una relación compleja con la exposición, con el hecho de ser el centro de algo. Para algunas, ser vistas es sinónimo de riesgo, de vulnerabilidad. Para otras, de juicio. Y para otras más, simplemente de incomodidad, porque nunca aprendieron que podían recibir atención sin tener que pagar un precio. Ser vista puede ser un territorio incómodo cuando en la infancia ser mirada significaba estar bajo evaluación, cuando cada gesto era observado, corregido o comparado. O cuando, por el contrario, nadie miraba lo suficiente. Crecer en la invisibilidad deja una huella particular. Una aprende a pasar desapercibida para sobrevivir, a no destacar demasiado, a no reclamar espacio. Entonces, años después, cuando alguien dice, es tu día, celebra, algo dentro se tensa. No es rechazo, es memoria corporal. Recuerdo a Julieta, una mujer de 35 años, que en su consulta me dijo: no me gusta ser el centro de atención, me incomoda que todos me miren. Pero cuando exploramos un poco más, descubrimos que su incomodidad no era con la mirada ajena, sino con la suya propia. Julieta nunca se había permitido verse, de verdad. Había pasado la vida adaptándose a las expectativas de todos, de su madre, de sus parejas, de sus jefes, siempre perfecta, siempre disponible, siempre haciendo lo correcto. Cuando llegó el momento de recibir atención por sí misma, se sintió desnuda. ¿Qué van a ver si me miran?, me dijo. Ni siquiera yo sé quién soy cuando no estoy haciendo algo para otros. Ahí entendí que para muchas personas la resistencia a celebrar su cumpleaños no tiene tanto que ver con la fecha, sino con la exposición emocional que implica recibir. Porque celebrar no es solo un acto social, es permitir que otros te reconozcan. Y para poder recibir reconocimiento, primero hay que estar dispuesta a verte tú misma, a sostener tu luz, tu historia, tu vulnerabilidad, sin esconderte detrás del no hace falta. Lo interesante es que cuando se comienza a transitar este camino, el cambio no llega de golpe, llega en gestos pequeños, casi imperceptibles. Una mujer que antes esquivaba las felicitaciones, un día las acepta sin justificarse. La que decía, no quiero regalos, un día recibe uno y lo agradece sin culpa. La que antes decía, no tengo ganas de nada, un día se pone su vestido favorito, se mira al espejo y sonríe. No porque el mundo haya cambiado, sino porque algo dentro de ella ya no siente que deba esconderse.
El cumpleaños entonces deja de ser un campo de batalla entre lo que deberíamos sentir y lo que realmente sentimos y se convierte en un espacio de observación, una oportunidad de mirar cómo estamos con nosotras mismas, de qué forma nos tratamos, cuánto nos permitimos recibir, cuánto espacio nos damos para existir con suavidad. Y ahí, en esa quietud, surge una pregunta profunda. ¿Por qué tememos tanto a ser vistas? Tal vez porque hemos confundido visibilidad con exposición. Ser vista no significa mostrarlo todo, ni fingir felicidad, ni construir una imagen para complacer. Ser vista, en su forma más sana, significa permitir que el mundo te perciba en tu verdad, en tu calma, en tu cansancio, en tu plenitud o en tu silencio. Cuando una mujer llega a ese punto, a poder ser vista sin necesidad de interpretar un papel, su manera de celebrar cambia por completo. Ya no necesita demostrar nada, ya no se preocupa por si el día es perfecto, ni por si alguien se olvida. Celebra sin miedo al juicio, sin prisa, sin exigencia. Celebra porque se ha vuelto capaz de habitar su propia mirada. Julieta me lo dijo meses después, cuando llegó su cumpleaños. No hizo fiesta ni publicó nada, pero invitó a 2 amigas a cenar. No quería esconderme este año, me contó. No necesitaba una gran celebración, solo quería estar presente en mi día, y lo estuvo. Me dijo que al final de la noche, mientras apagaba una pequeña vela en un trozo de pastel, sintió algo distinto. Por primera vez no quise que el día terminara, no por la fiesta, sino porque me sentía en paz conmigo. Eso es lo que ocurre cuando una mujer se reconcilia con su visibilidad. Ya no teme ser mirada, porque ahora sabe que su mirada hacia sí misma es la que realmente importa. Y desde ese lugar, el cumpleaños deja de ser una obligación y se convierte en un gesto de gratitud. Ser vista con amor por otros y por una misma es quizás la forma más pura de celebración, porque cuando una se ve con ternura, deja de esconderse y cuando deja de esconderse, empieza a vivir de verdad. Y en ese instante, el cumpleaños ya no es un recordatorio del tiempo que pasa, sino una invitación a habitar plenamente el presente. Y tal vez de eso se trate al final. No de que el mundo te celebre, sino de aprender a sostener tu propia luz sin miedo a ser vista. Porque cuando te miras con amor, cada día